Pasé 20 años criando a mi hijastra, vacié mi jubilación y pedí una segunda hipoteca para pagar la boda de sus sueños. Y luego ella intentó reemplazarme en el altar por el padre que la abandonó, así que desaparecí. Volví a casa después de la visita final al lugar del evento, la casa Hartwell, una mansión victoriana junto al río Willamette, con porches envolventes y un salón de baile que olía a aceite de limón y dinero viejo. Y encontré a mi esposa y a mi hija sentadas en la mesa de la cocina como dos personas esperando a que un médico volviera con los resultados de unos análisis. Había papeles esparcidos entre ellas, un bloc de notas, un plano de asientos impreso con nombres tachados y reescritos con 3 colores de tinta distintos. Thomas, dijo Rachel, siéntate un segundo. Tenemos que hablar sobre la ceremonia, sobre quién va a llevar a Lily al altar. Me reí, de verdad me reí, porque durante 6 semanas cada tenemos que hablar había sido sobre fundas de sillas, o si el cuarteto de cuerdas podría encajar Can't Help Falling in Love entre los platos. ¿Cambió el horario otra vez?, pregunté, dejando las llaves en el bowl junto a la puerta. ¿Se equivocó Hartwell con la hora del cóctel? Lily no levantó la vista. Tenía 26 años. Era analista financiera con su propio cubículo y un Honda Civic que había financiado ella misma a los 19, porque yo le había dicho que construir crédito importaba, y en ese momento se veía exactamente como a los 7 años, el día que rompió la taza favorita de Rachel y escondió los pedazos en la basura debajo de una toalla de papel. Queremos que sea mi padre biológico, dijo. David, la cocina se quedó muy callada. Podía oír el zumbido del refrigerador. Podía oír mi propio pulso en los oídos. Algo que no sabía que se podía oír de verdad hasta ese segundo exacto. Ha cambiado, dijo Rachel rápidamente, las palabras atropellándose como si las hubiera ensayado y tuviera terror de olvidar su parte. 18 meses sobrio. Ha estado en terapia. Ha estado hablando con Lily durante casi un año. Un año, repetí. Y quiere estar ahí. Quiere llevarla al altar. Significaría mucho para él. Incluso está pagando algunas cosas, añadió Lily, todavía sin mirarme a los ojos. Las flores, mis zapatos. Encontró una florería en Beaverton que, así que flores y zapatos, dije, y mi voz salió más plana de lo que esperaba. Le compran el lugar que yo tengo desde hace 20 años. ¿Papá? No, dije. No me llames así ahora mismo. Se encogió como si le hubiera levantado la mano, cosa que jamás había hecho, ni una sola vez en 20 años. Y ese gesto suyo me hizo algo que todavía no logro poner del todo en palabras. Igual vas a tener un papel, dijo, recomponiéndose, tomando el bloc de notas como si fuera un salvavidas. Quizás una lectura, lo del apóstol Pablo, el amor es paciente, el amor es bondadoso, o podrías llevar a la abuela Sue al altar. Le encantaría. Una lectura. Después de las pruebas de vestido y los turnos dobles y la segunda hipoteca que había pedido 4 días antes, 4 días, para cubrir el depósito de un salón que acababa de recorrer durante 2 horas, imaginando exactamente dónde me pararía cuando ella caminara hacia el altar. Una lectura. Necesito tomar aire, dije, y subí, y me senté en la oscuridad al borde de nuestra cama durante largo rato. Y por primera vez en 20 años no estaba pensando en cómo arreglar algo para mi familia. Estaba pensando en cómo desaparecer de ella por completo. Había sido supervisor de proyectos en Callaway Construction durante 6 años cuando conocí a Rachel Bennett un sábado por la mañana de octubre de 2004, en un lugar llamado Grindhouse Coffee en la calle 4, que ya no existe. Ahora es un CVS, lo cual se siente como una metáfora en sí misma. Ella estaba sentada en una mesa para 2 junto a la ventana con una niña de 6 años en un overol de mezclilla, la pequeña encorvada sobre un libro para colorear con esa concentración feroz que solo los niños pequeños dedican a los crayones, cuidando de no salirse de las líneas de un elefante de caricatura. Rachel tenía ojeras oscuras y un café que no estaba tomando, solo sosteniendo, como si fuera un accesorio para parecer una persona teniendo un sábado normal. Le pregunté si la otra silla de mi mesa estaba ocupada. Dijo que no. Le pregunté si podía sentarme en la de ella en cambio, porque la mía estaba junto a la máquina de espresso y hacía ruido. Casi dijo que no. Pude verlo en su cara. El cálculo, ¿esto es seguro? Luego dijo que sí. Eso fue todo. Ese fue el comienzo de todo. Con el tiempo fui aprendiendo, despacio, en pedazos, como cuentan las cosas las personas a quienes les han enseñado que la verdad te lastima, que Rachel había dejado a su esposo 8 meses antes, David Reyes, un electricista sindicalizado con un temperamento que empeoraba cada año y un problema con el alcohol que empeoraba junto con el temperamento, hasta que una noche metió el puño por la puerta del dormitorio a 45 centímetros de la cabeza de Lily y Rachel empacó 2 maletas a la mañana siguiente mientras él estaba en el trabajo y nunca volvió. Él no peleó el divorcio, no peleó por la custodia. Firmó lo que el abogado le puso enfrente y desapareció hacia el este de Oregón. Y durante los primeros 2 años que conocí a Rachel, el nombre de David Reyes salía a relucir tal vez 4 veces, siempre seguido de un largo silencio. Honestamente, nada de eso me importaba, no en el sentido de que no tuviera importancia, porque sí la tenía. Enormemente. Era la razón por la que Rachel se sobresaltaba con las voces alzadas y por la que Lily dormía con una lucecita hasta los 9 años. Pero no cambiaba nada para mí. Me importaba la niña de los crayones cuidadosos. En un año,
Los tres hacíamos panqueques los domingos en mi departamento. En 18 meses, Rachel y Lily se mudaron conmigo. Yo tenía 31, no tenía hijos propios, ni ningún plan real para todo esto, y de algún modo fue la decisión más fácil que tomé jamás. A los 7 años, Lily me estaba ayudando a poner azulejo nuevo en el piso del baño, o ayudando, que en su mayoría significaba pasarme el azulejo equivocado y preguntar por qué la lechada era gris, y se abrió la rodilla con la esquina de la tina. La limpié, le puse una curita en mariposa, y ella me miró con las lágrimas todavía frescas en la cara y dijo, «Gracias, papá». Entonces toda su cara se puso roja. Se tapó la boca con la mano como si hubiera dicho una mala palabra. «Lo siento», dijo. «No quise decir, eso se me salió. Lo siento, Thomas». Me arrodillé para quedar a su altura. «Ser papá no tiene que ver con la sangre», le dije. «Tiene que ver con estar presente. Si quieres llamarme papá, sería un honor». Nunca volvió a llamarme Thomas, ni una sola vez. Durante 20 años. La adopté formalmente en 2014, cuando tenía 16. Rachel y yo llevábamos 6 años casados para entonces, y honestamente había tomado ese tiempo localizar a David para la terminación de derechos parentales, ya que se había mudado 2 veces y no tenía un teléfono funcional. La jueza, una mujer de voz suave llamada Patricia Olson, le preguntó a Lily frente al tribunal si esto era lo que ella quería. «Ha sido mi papá desde que tenía 7 años», le dijo Lily a la corte. «Esto solo lo hace oficial. Trabajé turnos de fin de semana en una ferretería durante 4 años para cubrir la colegiatura de la escuela privada, después de que a Lily la molestaran en la secundaria pública por su tartamudez, que desapareció para 9º grado. Por cierto, gracias a una terapeuta del habla llamada Carol Doyle, a quien le estaré agradecido hasta el día en que muera. Estuve presente en 9 años de recitales donde Lily tocaba el clarinete, un instrumento en el que, para ser generosos, era mediocre. Manejé 4 horas y media hasta Eugene para su orientación universitaria y 4 horas y media de vuelta, 2 veces, porque me llamó a las 11 de la noche su primera semana, con nostalgia y llorando, y le dije que iría por ella si quería, y dijo que no, solo, si podía ir a visitarla. Así que fui. A la mañana siguiente. Se graduó como la mejor de su generación, en la Escuela de Negocios de la Universidad de Oregón, en 2020. En su discurso, frente a 400 personas, agradeció a mi papá, Thomas Whitfield, que me enseñó que la familia no se trata de con quién naces, sino de quién está presente. Lloré en una silla plegable en un gimnasio que olía a cera para pisos. Rachel me tomó de la mano. Fue, hasta ese martes de marzo, el momento más orgulloso de mi vida. La primera grieta llegó como 3 semanas después de que Marcus le propusiera matrimonio. Marcus de la Croix era un buen muchacho. 28 años, se dedicaba a algo de licencias de software que nunca terminé de entender. Trataba bien a Lily por lo que yo podía ver, y lloró lágrimas de verdad cuando me pidió, muy formalmente, tomando unas cervezas en un Applebee's, mi bendición para casarse con mi hija. «Por supuesto», le dije, lo decía en serio. 2 días después del compromiso, Lily me llamó llorando de felicidad, del tipo bueno. «Papá, quiero la boda de mis sueños, o sea, todo. ¿Está bien? Sé que es mucho. Lo que tú quieras, cariño», dije. «Te mereces el mundo. Quiero ser honesto. No lo pensé bien. Debí hacerlo. $25,000 no es un número que uno dice en voz alta por teléfono sin hacer las cuentas primero, y yo no hice las cuentas. Solo escuché a mi hija feliz y dije que sí, porque decirle que sí a Lily me había funcionado durante 20 años. Vacié $11,000 de mi plan de jubilación, pagando la penalización por retiro anticipado. Algo que mi asesor financiero, un hombre llamado Greg Tanaka, de Edward Jones, con quien llevaba 15 años, me dijo sin rodeos que no es algo que recomendaría a Thomas, pero es su dinero. Pedí una segunda hipoteca sobre la casa, $25,000 al 4.9% a 15 años, firmada en una cooperativa de crédito un jueves por la tarde de enero. En total, después de la penalización por retiro anticipado, tenía poco menos de $32,000 para la boda. Reservé la casa Hartwell, depósito de $12,000, no reembolsable. La coordinadora Diane Mercer se aseguró de que yo inicialara esa cláusula 2 veces. Contraté a Renatas, una empresa de banquetes de Lake Oswego, para una cena de 4 tiempos a $85 por persona para 110 invitados. Contraté un cuarteto de cuerdas por recomendación, el trío Cascade, más un chelista, 4 músicos a $600 cada uno para la recepción, y di un depósito por el vestido. Un vestido Galia La Havre de $1,800, de una boutique en el distrito Pearl, que hizo llorar a Lily de felicidad de verdad frente al espejo del probador, del tipo de lágrimas en que te toma las 2 manos y dice, «Papá, no puedo creer que esto sea real. Cada cheque, cada contrato, mi nombre, mi firma, los números de mi cuenta». Como 2 meses después de empezar a planear, comencé a notar cosas. Rachel siempre había sido una persona de libro abierto, el teléfono boca arriba en la encimera, ese tipo de cosas. De repente su teléfono estaba boca abajo, y contestaba llamadas en el cuarto de lavado con la puerta cerrada, algo que jamás había pasado en 19 años de matrimonio. Me convencí de que era el estrés de la boda. Las madres de la novia se ponen raras. Había escuchado eso 100 veces de tipos en el trabajo. «Espera a que empiece el drama del plano de asientos», me dijo mi compañero Dale,
riéndose. Mi esposa casi pide el divorcio por el acompañante de un primo, así que lo dejé pasar. Luego Lily se puso evasiva sobre la lista de invitados. 3 veces distintas le pregunté, como al pasar, si ya habíamos finalizado el número de invitados para renatas, porque el depósito del banquete vencía, y las 3 veces dijo, casi, y cambió de tema. El número final seguía cambiando, 104, luego 110. Luego, 2 días antes de que venciera el depósito del banquete, 114, sin explicación para los 4 nuevos. Me convencí de que eran primos lejanos. La gente se olvida de que existen las tías hasta que se envían las invitaciones. Luego, unas 3 semanas antes de que todo se derrumbara, bajé a la 1 de la madrugada por agua y escuché la voz de Rachel desde la cocina. Baja, urgente, hablando por teléfono con alguien. Tiene que saberlo pronto. No podemos seguir ocultándoselo mucho más. No es justo para nadie. Me quedé parado en las escaleras, a oscuras, en calcetines, y sentí que el estómago se me caía de la manera en que pasa en la primera bajada de una montaña rusa, ese medio segundo de caída libre antes de que el cuerpo alcance lo que está pasando. Luego Rachel se rió, una risa de verdad cálida, y dijo, está bien, mamá, mañana le cuento lo del salón, lo prometo, buenas noches, y colgó, y yo me quedé ahí sintiéndome tonto por ese medio segundo de temor, y volví a la cama y me dije, otra vez, que no era nada. Era, por supuesto, algo, solo que no era el algo que yo había imaginado. La madre de Rachel, Sue, llevaba semanas insistiendo en hacer un brindis conjunto con Rachel en la recepción, y Rachel había estado postergando decírmelo porque, y esto resultó ser cierto, después, cuando ya no importaba, sabía que yo también querría dar un discurso, y no sabía cómo manejar todos dan discursos sin que se sintiera como una competencia. Esa fue la llamada. Ese fue el nada con el que me convencí durante 3 semanas. El verdadero algo estaba sentado en la mesa de la cocina 6 días después, con un bloc de notas, un plano de asientos, y las palabras, queremos que sea mi padre biológico. Me quedé despierto en la oscuridad esa noche durante 2 horas. Rachel tocó la puerta 2 veces. La segunda vez la abrió una rendija y dijo mi nombre, y le dije, estoy bien, solo necesito pensar, lo cual era cierto, y también lo último completamente honesto que le dije por un tiempo. Para la mañana ya tenía un plan. Quiero dejar claro que no lo planeé por rabia, aunque había rabia ahí. Lo planeé porque como a las 4 de la madrugada tuve un pensamiento que llegó con total claridad, de la forma en que a veces el cansancio reduce un pensamiento hasta sus huesos. Si ahora David consigue ser su padre, el de verdad, el que tiene un papá, para la mañana ya tenía un plan. Quiero dejar claro que no lo planeé por rabia, aunque había rabia ahí. Lo planeé porque como a las 4 de la madrugada tuve un pensamiento que llegó con total claridad, de la forma en que a veces el cansancio reduce un pensamiento hasta sus huesos. Si ahora David consigue ser su padre, el de verdad, el que tiene un papel en la boda, entonces él debería pagar el papel de padre, y yo debería dejar de hacerlo, no como castigo, como un hecho. Yo había sido el padre paga. Si ya no era el padre, las cuentas tampoco deberían ser mías. A las 8:02 de la mañana, antes de que Rachel despertara, llamé a Diane Mercer, de la casa Hartwell. Diane, habla Thomas Whitfield. Necesito cancelar la reserva del 14 de marzo. Thomas, está bien, puedo hacerlo, pero entiende que el depósito de $12,000 no es reembolsable. Ya lo habíamos hablado, lo entiendo. Cancélelo. Intentó 2 veces más convencerme de lo contrario, profesionalmente, como hace alguien que cree que una persona está tomando una decisión entre nieblas. Le dije que agradecía su preocupación y le pedí que enviara la confirmación por escrito de la cancelación a mi correo. Lo hizo a las 8:31 de la mañana. Todavía la tengo. Luego llamé a Renatas y cancelé el banquete. Se quedarían con un depósito de $2,000, pero el saldo restante, intacto, desapareció de los libros. Luego a la florería, un negocio pequeño llamado Stem and Bramble en Selwood, donde había dejado $800 por un pedido que ni siquiera estaba finalizado. Me lo reembolsaron en menos de 1 hora, sin preguntas, cosa que recuerdo agradecer de una manera extraña y pequeña, como si el universo me diera una cosa fácil. Luego el trío Cascade, luego la empresa de alquiler que iba a suministrar las sillas, el arco, la iluminación, $1,100 se fueron. Luego, por último, la boutique de novias en el distrito Pearl, donde el vestido, pagado en su totalidad 3 semanas antes, $1,800, política de venta final, sin reembolso. No lo cancelé, porque ya no había nada que cancelar. Pero sí llamé para pedir que suspendieran la cita final de ajustes, programada para la semana siguiente, porque, le dije a la mujer que contestó, de quien nunca supe el nombre, el padre de la novia ya no va a pagar los ajustes. No hizo ninguna pregunta de seguimiento. Creo que pudo escucharlo en mi voz. Para las 10:15 de la mañana, 6 semanas de planificación de boda, cerca de $19,000 en depósitos y reservas, se habían derrumbado con 7 llamadas telefónicas, ninguna de las cuales duró más de 10 minutos. Luego manejé hacia la cooperativa de crédito. Rachel y yo teníamos una cuenta de ahorros conjunta que habíamos construido durante 15 años, fondo de emergencia originalmente, que en silencio se había convertido en un fondo para algún día. $31,400. Retiré $30,000 en un cheque de caja a mi propio nombre y dejé $400 en la cuenta, porque una parte mezquina de mí pensó que dejar exactamente $400 era más gracioso que dejar 0. El cajero, un joven llamado Brandon,
Ni pestañeó. La gente retira dinero de sus propias cuentas. No es ilegal. Ni siquiera es inusual. Luego manejé hasta Callaway Construction, donde había trabajado 21 años, y entré a la oficina de mi supervisor, un hombre llamado Frank Delgado que me había contratado cuando tenía 24, y le dije que renunciaba, con efecto inmediato. Thomas, ¿qué diablos? Tienes 2 semanas de vacaciones acumuladas. Estás enfermo. Está todo bien. Todo está bien, Frank. Solo necesito un cambio. Disculpa el aviso tan corto. Me preguntó si era por el puesto de capataz que no me habían dado en noviembre. No lo era, pero lo dejé pensarlo así, porque era más fácil que la verdad, y porque genuinamente ese día no le debía la verdad a nadie, ni siquiera a Frank, que había sido bueno conmigo durante 2 décadas. Luego, sentado en mi auto en el estacionamiento de Callaway, llamé a un número que tenía guardado en el teléfono desde hacía 4 meses y nunca había borrado. En noviembre pasado, un contratista con quien había trabajado en una obra, un tipo llamado Pete Ostrander, había mencionado que la empresa de su primo en Portland estaba contratando supervisores senior de proyectos. Buena paga, sindicalizado, y me preguntó si me interesaba. En ese momento dije que no. Rachel y yo lo habíamos hablado una noche. Mudarnos significaría que la búsqueda del salón para la boda de Lily tendría que reiniciarse. Significaría dejar la casa. Significaría desarraigar todo, por lo que equivalía tal vez a un aumento de $8,000 al año. Y habíamos decidido que no valía la pena la interrupción. Llamé al número. Contestó una mujer llamada Carla Ibáñez, coordinadora de recursos humanos. Me dijo después, 11 años en la empresa. Hola, esto va a sonar extraño, pero en noviembre pasado había una vacante para supervisor senior de proyectos. ¿Sigue disponible el puesto? Hubo una pausa. Luego, déjeme revisar. Sí, de hecho sí. Le hicimos una oferta a alguien en enero, pero se cayó la semana pasada. ¿Le interesa? Sí. ¿Cuándo podría empezar? Necesitaríamos hacerle una entrevista, pero si sale bien. ¿El lunes? Puedo el lunes. La entrevista fue esa misma tarde, por teléfono, con un gerente de proyectos llamado Russ Holt, que me hizo 11 preguntas sobre programación y manejo de subcontratistas, y me ofreció el trabajo antes de colgar, sujeto a referencias, que Frank Delgado, bendito sea, aunque confundido y dolido como debía estar, confirmó en una hora. Manejé a casa a las 4 de la tarde. La casa estaba vacía. Rachel en el trabajo, Lily en su departamento al otro lado de la ciudad. Empaqué 2 maletas, ropa, mis herramientas del garaje, el registro de mi camioneta, mi acta de nacimiento, la carpeta donde guardaba 20 años de declaraciones de impuestos. En mi escritorio del estudio, en el último cajón, encontré el sobre de papel manila que decía Lily, adopción 2014. Escrito con mi propia letra. Me quedé sentado con ese sobre durante largo rato. Luego saqué un bloc de notas, de la misma marca que el de la mesa de la cocina 6 días antes, cosa que no noté hasta después y que todavía me molesta. Y escribí, Rachel y Lily. Para cuando lean esto, ya me habré ido. Cancelé el salón, el banquete, la florería, el cuarteto y el pedido de alquiler, todo lo que estaba a mi nombre. Retiré $30,000 de nuestros ahorros, que es más o menos la mitad de lo que he invertido en la boda y la educación de Lily a lo largo de los años, así que llamémoslo parejo. Acepté un trabajo en Portland. Empiezo el lunes. Ya que decidieron que David debía tener el papel de padre en la boda, imagino que también querrá cubrir los gastos de padre. Estoy seguro de que las flores y los zapatos fueron solo el comienzo de lo que está ofreciendo. Lily, amé ser tu papá durante 20 años. Ese amor fue real, aunque al final no fue el tipo de real que contó. Rachel, llamé a un abogado. Los papeles se presentarán esta semana. Por favor, no intentes buscarme. Voy a empezar de nuevo en un lugar donde ya no sea el sustituto. Thomas, dejé la nota en la mesa de la cocina, la misma mesa, y la sostuve con el sobre de la adopción, para que lo primero que cualquiera de las dos viera fuera el nombre de Lily escrito con mi letra de hace 12 años. Luego me subí a la camioneta y manejé hacia el oeste por la I-84 rumbo a Portland, y no miré atrás, ni a la casa, ni a la calle, ni una sola vez. Apagué el teléfono en algún punto cerca de The Dalles. Había reservado una semana en un hotel de estadía extendida en Gresham, usando el dinero del cheque de caja, y el domingo por la noche, solo en un cuarto que olía a limpiador de alfombras industrial, volví a encender el teléfono por primera vez en 31 horas. 47 llamadas perdidas, 23 de Rachel, 11 de Lily, 6 de un número que no reconocí, que resultó ser la madre de Rachel, Sue, 2 de Marcus, una, y con esta me quedé pensando un rato, de David Reyes. Esa noche no escuché la mayoría de los mensajes de voz. Escuché exactamente uno, de Lily, dejado a las 6:40 de la tarde del domingo. Papá, Thomas, no. ¿Qué está pasando? ¿Qué hicimos? Por favor, solo llámame. Ni siquiera entiendo de qué se nos está acusando. El salón llamó a mamá histérica. Dijeron que cancelaste todo. ¿Es eso? ¿De verdad hiciste eso? Por favor, llámame. No devolví la llamada. Quisiera decir que eso fue fortaleza. Honestamente,
En parte fue que de verdad no sabía qué decir. El lunes empecé en Pacific Crest Builders. Ross Holt, mi nuevo gerente de proyectos, me llevó a recorrer las obras activas, un edificio de 6 pisos de uso mixto en el distrito Lloyd y una remodelación de escuela en Beaverton. Y para el miércoles ya estaba dirigiendo a mi propio equipo en la obra de la escuela. El trabajo estaba bien. El trabajo fue, honestamente, un alivio. De la forma en que poner las manos en algo concreto es un alivio cuando tienes la cabeza en llamas. El miércoles por la noche escuché el resto de los mensajes de voz, en orden, como quitándose una venda muy larga y muy lenta. La primera llamada de Rachel, el sábado por la tarde, sonaba confundida. Thomas. Me llamó Diane de Hartwell. Dice que cancelaste el salón. Debe haber un error. Llámame. Para su cuarta llamada, 2 horas después de haber llamado aparentemente al servicio de banquetes, a la florería y al banco, su voz tenía un temblor que había escuchado exactamente 2 veces antes en 20 años. Una vez cuando murió su propio padre, y otra hace años, cuando me contó sobre la puerta del dormitorio. Thomas, por favor, sea lo que sea esto, podemos arreglarlo solo. Por favor, no hagas esto. Lily no quiso decir, podemos resolverlo de la ceremonia. Vamos a encontrar la manera. Por favor, solo vuelve a casa. Para el domingo, el tono de las llamadas había cambiado. Sue Bennett, la madre de Rachel, 71 años, una mujer que me había abrazado en cada día de Acción de Gracias durante 2 décadas, dejó un mensaje que era, para ser generoso, furioso. Thomas, no sé qué te ha pasado, pero llevarte ese dinero fue un robo, lisa y llanamente, y espero que sepas lo que le has hecho a la boda de esa niña. Y luego al final, el de David Reyes, el martes por la mañana. Casi lo borré sin escucharlo. Me alegra no haberlo hecho, por razones que quedaron claras después. Hola, Thomas, habla David Reyes. Mira, sé que probablemente soy la última persona que quieres escuchar. Solo les dije a Rachel y a Lily que no quería esto. Les dije hace semanas que no me parecía correcto pedirte a ti que te hicieras a un lado para que yo entrara. Llevo 18 meses sobrio y estoy agradecido por eso, pero 18 meses no borran 20 años. Y se los dije, por si sirve de algo. Lo siento, hombre. De verdad lo siento. Me senté al borde de la cama del hotel y escuché ese mensaje 2 veces. El lunes siguiente manejé hasta un centro comercial en Gresham y entré a la oficina de una abogada llamada Patricia Vance. Derecho familiar, 22 años de práctica, un diploma enmarcado de la Universidad Willamette en la pared junto a una foto de 3 pastores alemanes. Quiero presentar el divorcio, le dije. Sin oposición, si es posible. Y quiero hablar sobre los 30,000 que retiré antes de hacerlo. Patricia Vance escuchó toda la historia, la boda, la mesa, la nota, el retiro, sin interrumpir, tomando notas en un bloc amarillo. Y cuando terminé, dejó la pluma. Bien, primero, en la práctica. Oregón es un estado casi de propiedad comunitaria para bienes matrimoniales, pero no es automáticamente mitad y mitad. Los tribunales dividen las cosas de forma equitativa, que es una palabra elegante para lo que le parezca justo a un juez. Retirar 30,000 de una cuenta conjunta no es robo. Legalmente, también es tu dinero. Pero un juez puede recuperarlo dentro del cálculo del acuerdo si tu esposa demuestra que te llevaste más de tu parte. Dado que también acabas de hacer estallar unos $19,000 en depósitos no reembolsables que eran, por lo que describes, regalos para tu hija adulta. Eso probablemente se compensa. Quizás hasta juegue a tu favor. Te llevaste 30. Perdiste unos 19. Diferencia neta, 11,000. En un matrimonio con, ¿qué? 2 propiedades, una casa, una segunda hipoteca que pedí 4 días antes de todo esto. Hizo una mueca. Eso va a salir a relucir. Bien, segundo, y quiero que de verdad escuches esto, Thomas, no que solo asientas, la nota. La parte donde dices, imagino que David cubrirá los gastos de padre. Eso, en un tribunal, se va a leer como rabia. Rabia comprensible, pero rabia. Si esto se vuelve un litigio, el abogado contrario va a usar esa nota para pintarte, como alguien que actuó impulsado por la ira y tomó una decisión unilateral que perjudicó económicamente a tu esposa y a tu hija. Te recomendaría no enviar nada más así. Deja que yo maneje la comunicación de ahora en adelante. ¿Ya se envió? Lo sé, nos encargaremos. Tercera cosa, se inclinó hacia adelante. 20 años con esa niña. La adopción. Nada de eso desaparece por una decisión sobre quién camina al altar en una boda y tampoco se borra por un recibo de retiro. Solo quiero que sepas eso, porque tengo la impresión de que te estás castigando a ti mismo tanto como a cualquier otra persona en este momento. No tuve nada que responder a eso, solo asentí, y ella presentó la petición de disolución ese jueves. No me enteré de lo que pasó después por Rachel, ni por Lily, ni por Sue. Me enteré por David Reyes, quien, 3 semanas después de su primer mensaje de voz, llamó a la oficina de Patricia Vance y preguntó, a través de ella, si yo estaría dispuesto a hablar. Patricia me llamó. Dijo que era inusual, pero no impropio,
y que la decisión era mía. Le devolví la llamada un sábado por la mañana, sentado en mi camioneta en el estacionamiento de un Fred Meyer en Gresham. David Reyes sonaba mayor de lo que esperaba y cansado de una manera que no tenía que ver con el sueño. Solo quería que supieras algunas cosas, dijo, porque no creo que Rachel o Lily te las vayan a contar y creo que deberías saberlas, no para hacerte sentir mejor. David Reyes sonaba mayor de lo que esperaba y cansado de una manera que no tenía que ver con el sueño. Solo quería que supieras algunas cosas, dijo, porque no creo que Rachel o Lily te las vayan a contar y creo que deberías saberlas, no para hacerte sentir mejor. Solo hechos. Esto es lo que David me contó y lo que después confirmé de manera independiente. Patricia, resultó, tenía sus propias fuentes, ya que los abogados de derecho familiar en una zona metropolitana tienden a conocerse entre sí, y la cancelación del salón se había convertido, al parecer, en suficiente historia local como para que una organizadora de bodas del área de Portland, llamada René Castillo, que lleva una cuenta de Instagram bastante seguida sobre historias de terror de la industria de bodas, se enterara de segunda mano y publicara una versión vaga y anónima. Un padre canceló toda la boda de su hija 6 semanas antes, después de que le dijeran que sería reemplazado en el altar por el padre biológico de la novia, quien había estado ausente durante 20 años, que consiguió 40,000 me gusta, y en cuestión de días, suficientes comentarios de personas que conocían a la familia como para que el anonimato no sobreviviera al contacto con Facebook. Así que, la boda, sin salón, sin banquete, sin florería, sin música, a 6 semanas, con 114 invitaciones ya enviadas por correo. Rachel y Sue se apresuraron. Encontraron un salón de banquetes en un Holiday Inn en Wilsonville, que podía tomar la fecha, la mitad del tamaño de la casa Hartwell, así que la lista de invitados tuvo que recortarse en 40 personas, lo cual significó 40 llamadas sobre lo de la boda, que Lily tuvo que hacer ella misma, 2 semanas antes de su propia boda, a 40 personas, incluyendo, al parecer, a varios miembros de la familia extendida de Marcus, cosa que no cayó nada bien con la madre de Marcus, David, y esta es la parte que más importó, creo, pagó el salón del Holiday Inn, un pedido de banquete mucho más pequeño de otra empresa, y los ajustes del vestido de Lily, además de las flores y los zapatos que ya había comprometido. Según su propio cálculo, cuando me lo contó por teléfono, llegó a poco menos de $9,000. La mayor parte de sus ahorros, dijo, dinero que había estado guardando, con el aliento de su padrino de sobriedad, para el enganche de un departamento después de 11 años viviendo con su hermana. No te lo digo para llevarme el crédito, dijo, te lo digo porque, mira, hombre, leí la nota. Lily me la mostró. La parte donde dijiste, básicamente, ahora David puede pagar por esto. Y entiendo por qué la escribiste. Probablemente yo habría escrito algo peor. Pero quiero que sepas, sí pagué. Todo lo que pude. Y aún así no fue suficiente. Y aún así no estuvo bien. Y 3 días antes de la boda le dije a Lily que no la iba a llevar al altar. Me quedé muy quieto en el estacionamiento del Fred Meyer. ¿Por qué no? Porque me lo pidió por la razón equivocada, dijo David. No me lo pedía porque quisiera que yo estuviera ahí. Me lo pedía porque se sentía culpable. Y porque Rachel ha estado cargando culpa por haberme dejado durante 20 años. Aunque dejarme fue lo mejor que hizo por esa niña en toda su vida. Y creo que en el fondo Rachel pensó que yo, en la boda, en ese papel, equilibraría de alguna manera una balanza invisible. Nunca fue realmente sobre mí. Y una vez que me di cuenta de eso, le dije a Lily, el hombre que debe llevarte a ese altar es el que lo ha estado haciendo durante 20 años. No me importa si está a 300 kilómetros y furioso con las dos. Es él o nadie. ¿Qué dijo ella? Lloró como por 1 hora. Luego le pidió a su tío Pete que lo hiciera en su lugar, el hermano de Rachel. Y durante la recepción, esta parte solo la sé de segunda mano. No estuve ahí. Vi la ceremonia desde el fondo del salón y me fui antes de la cena. No me pareció que fuera mi lugar quedarme. Durante la recepción, cuando llegó el momento de los brindis, al parecer Lily se puso de pie antes de que nadie más pudiera hacerlo y dijo que quería decir algo primero. El texto real del brindis lo conseguí casi 1 año después, y no directamente de Lily, de Marcus, nada menos, quien me envió una solicitud de amistad en Facebook en octubre, 6 meses después de la boda, con un mensaje que solo decía, grabé esto, creo que deberías tenerlo cuando estés listo, sin presión. Adjunto había un archivo de video de 11 minutos. No lo vi hasta 2 meses después. Cuando finalmente lo hice, solo en el departamento al que me había mudado en el sureste de Portland, un martes por la noche de diciembre, vi a mi hija con un vestido de $180 de una boutique distinta porque nadie pudo hacer los ajustes del de 1,800 en 6 semanas con tan poco aviso, de pie frente a un micrófono en un salón de un Holiday Inn frente a 74 personas en lugar de 114. Decir esto. Quiero decirles algo a todos. Y necesito decirlo ahora, antes de los brindis, porque si espero voy a perder el valor. Hace 6 semanas
semanas le pedí a mi papá de verdad, el que ha sido mi papá desde que tenía 7 años, el que me adoptó, el que trabajó 2 empleos para que yo pudiera ir a una escuela donde no me molestaran, el que manejó 4 horas y media hasta Eugene a las 11 de la noche porque yo tenía miedo. Le pedí que renunciara a su lugar en mi boda para que mi padre biológico pudiera tenerlo en su lugar. Lo hice porque me sentía culpable. Había estado hablando con David durante 1 año y se había disculpado y ha estado sobrio, y una parte de mí pensó, si le doy esta única cosa, tal vez eso compensa 20 años en los que no estuvo. Pero así no funciona. No puedes pagarle a alguien por 20 años de ausencia, quitándole algo a la persona que sí estuvo presente todo ese tiempo. Mi papá no está aquí esta noche. Está en Portland. La verdad no sé si algún día me va a perdonar. Y honestamente, no creo que lo culpara si no lo hace. No del todo, no por mucho tiempo. Pero quiero que todos en este salón sepan, este lugar, esta cena, la lista de invitados más pequeña, todo esto, que no es por dinero, es porque rompí algo, y todavía no sé si se puede arreglar. Y prefiero que todos sepan la verdad a que piensen que mi papá hizo algo cruel sin motivo. No lo hizo. Yo hice algo cruel primero. Él solo se fue. Lo cual, honestamente, 20 años de estar presente le dieron el derecho de hacer. Papá, si alguna vez ves esto, lo siento. No por la boda. Por los 20 años que aparentemente no entendí de verdad. El video termina con 74 personas sentadas en un silencio casi total, y luego Sue Bennett, fuera de cámara, empezando a llorar, y Marcus poniendo su mano en la espalda de Lily, y la cámara cortando.